cedo la palabra al autor José Manuel Valenzuela Arce. Muchas gracias. Es un placer que hayan asistido esta tarde a la presentación del libro Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México. Agradezco su presencia. Jefe de Jefes es un libro que esta sería su tercera edición. Es un trabajo que inicié en 1980 aproximadamente con una investigación en torno a la cultura popular, y la idea original era una presentación de los procesos sociales marcantes de la vida de la frontera, pero contados a través de los corridos. El corrido como una expresión central de la cultura popular que emerge hacia mediados del siglo XIX y que es la manifestación de una población iletrada. Todavía en las postrimerías de la Revolución Mexicana, 9 de cada 10 mexicanos y mexicanas no sabían leer y escribir, pero el mexicano fue un pueblo que aprendió a contar cantando su historia, sus tragedias, sus avatares, sus vicisitudes, sus desencantos, sus amores, sus desamores, en fin, toda la experiencia emocional, histórica de la población mexicana se contó a través de los corridos. Y de esta manera nos ubicamos en un contexto particular que sería la frontera entre México y Estados Unidos hacia 1847, cuando se da la invasión de los Estados Unidos hacia México. Lo que se presenta ahí es una situación de profundo racismo, una exacerbación que va a acompañar a la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, y junto a eso una población estimada en 125,000 mexicanos que de manera abrupta se convierten en extranjeros en su propia tierra y se ven sujetos a una serie de condicionamientos profundamente racistas, contrario a lo que estipulaban los tratados de Guadalupe Hidalgo, que señalaban que se garantizaría el respeto a la cultura, la religión, las costumbres y las propiedades de los mexicanos que decidieran quedarse al norte del río Bravo. Ahí emergen algunos de los primeros ritos fundacionales de la propia frontera. Uno de ellos es de la fundación de Nuevo Laredo, donde la población que quedó al norte del río Bravo, siguiendo aquella vieja conseja de que uno es el sitio donde moran los difuntos, exhuma a sus muertos e inicia con ellos una procesión hacia el sur de lo que sería hoy la ciudad de Nuevo Laredo, y funda la nueva ciudad al enterrar a sus muertos. Pero junto a esto emergen las primeras formas narrativas de resistencia de esta población a través de distintas figuras que en sus briosos caballos cabalgaban también las demandas de la población mexicana. Y ahí vamos a observar distintas perspectivas. Desde la visión angloestadounidense eran bandidos, eran bandoleros sangrientos. Desde la propuesta del pueblo mexicano eran héroes populares, y algunos de los primeros héroes que van a encarnar esa suerte de redención, esa suerte de venganza de los mexicanos frente al racismo, van a ser algunos de los héroes populares, como Fego Vaca en Nuevo México, como Joaquín Murrieta en California, como Gregorio Cortés en Texas, y como Tiburcio Vázquez, un personaje que al pie de la horca señalaba: tomó posesión de mí un espíritu de odio y venganza por las humillaciones cometidas en contra de la gente de mi pueblo. Dos de las figuras emblemáticas analizadas por el gran corridista don Américo Paredes, un corridista chicano, son las figuras de Joaquín Murrieta y la figura de Gregorio Cortés. Joaquín Murrieta, un personaje sonorense, aunque hubo una disputa ahí desde el inicio sobre su posible origen chileno. Recordemos que en esa época, con la fiebre del oro, en 1848-49, hubo una importante migración también de chilenos y peruanos que llegaron a California. Pienso que posiblemente ellos son los primeros que llaman cholos a los mexicanos, y con ellos, digamos,
se da esa primera discusión sobre si Joaquín Murrieta era chileno o era mexicano. El propio corrido consigna el origen: no soy chileno ni extraño en estas tierras que piso, de México es California porque Dios así lo quiso, y en mi zarape bordado traigo mi fe de bautizo. Joaquín Murrieta, figura de redención, una suerte de Robin Hood, los famosos bandidos sociales que robaban a los ricos para darle a los pobres, y así el corrido adquiere presencia y visibilidad en esta frontera México-Estados Unidos. Se andaba muy borracho los músicos. ¿Se oye El exceso etílico a veces altera los tiempos de la música. ¿No? Bueno, yo no se los cuento. Yo no soy americano, pero comprendo el inglés, lo aprendí con mi hermano al derecho y al revés, y a cualquier americano lo hago temblar en mis pies. Se consigna el origen. Cuando apenas yo era un niño huérfano, a mí me dejaron sin quien me hiciera un cariño. A mi esposa la mataron. Bueno, seguimos, pero a ver si en el otro lo vamos arreglando. Sin quien me hiciera un cariño, a mi hermano lo mataron y a mi esposa Carmelita cobardes la asesinaron. El corrido va contando el origen, un origen fundamentalmente inscrito en esa gran tragedia de un racismo acendrado que se vivía durante ese periodo, en el cual bastaba que un angloestadounidense dijese que el corrido que traía un mexicano, que el caballo que traía era de su propiedad, para que este mexicano fuera linchado. Estamos en este contexto de los años 40, 50, y el corrido emerge como el primer recurso de resistencia social de la población mexicana en estos contextos de la vida fronteriza. El corrido también emerge como el principal recurso cultural, desde el cual se articuló un sentido y un sentimiento de identificación entre la población de origen mexicano. Acordémonos que en 1849, probamos otra vez.
otros corridos que enmarcaron este contexto de la segunda mitad del siglo XIX. Juan Nepomuceno, Cheno Cortina, el bandido rojo, un personaje rubicundo, excelente jinete, un hombre alto, hacendado, quien un día observa que uno de sus peones es maltratado por un ranger de nombre Bob Spears, por lo cual Cheno Cortina se indigna. Él era dueño de gran parte de lo que hoy es el área de Brownsville, en Texas. Eran un hacendado con una gran propiedad, y sin embargo este sentimiento básico de lealtad yo nunca he entendido una situación donde a los peones se les trataba de manera sumamente humillante. ¿Qué pasa por la cabeza de Cheno Cortina cuando decide jugársela junto con el peón de su hacienda? Y durante 15 años Cheno Cortina se lanza a las famosas guerras Cortina bajo el grito de ¡Viva México, maten a los gringos! Nunca pudieron detenerlo. Él forma un ejército formal en el área de Texas. Y el tercero es un personaje, un jovencito, quien en este mismo contexto del 48-49, él compra un caballo, que es el caso de Gregorio Cortés, y ahí se da un desencuentro que es analizado de manera acuciosa por don Américo Paredes. Gregorio Cortés compra un caballo y en ese momento denuncia la pérdida de un caballo ante el sheriff en el condado del Carmen, en Texas. El sheriff investiga y le dicen: es que Gregorio Cortés compró un caballo. Entonces va a buscarlo a la hacienda, y cuando lo encuentra le pregunta que si él compró un caballo, asumiendo que si él lo compró, entonces el caballo robado, por lo tanto tendría que ir a la cárcel. Gregorio Cortés dice: yo no compré ningún caballo. Le dice: no te hagas, ya sabemos, tenemos el informe a través de los servicios de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, sabemos que te robaste el caballo. Y entonces lo que pasa es que él había comprado una yegua, lo cual puede parecer una sutileza para nosotros urbanos, pero en el mundo del campo, quien sabe de estas cosas no confunde un caballo con una yegua. Y entonces esto es lo que pasa.